Hola, buenas tardes, Isabel, Alberto, qué gusto tenerlos por acá. ¿Qué Hola, tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por asistir a esta promoción tan importante alrededor del libro y la cultura, que aunque ahora sea de manera virtual, pues siempre es una buena noticia. Sí, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos están viendo por ahí, que aunque sea de forma virtual, pues nos hace sentirnos un poco más cercanos y bueno, no tan solos tampoco, ¿no? Porque a veces estar encerrados, pues no ayuda mucho. Bueno, este día estamos pues de mantener largos porque estamos presentando el libro Cultura Literaria Novohispana, las palabras tras los límites. Por acá está, se los pongo. Y el día de hoy tenemos a María Isabel Terán Elizondo. Ella es doctora en literatura mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1993 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado Los recursos de la persuasión, La portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín Bolaños, 1997, Orígenes de la crítica literaria en México, La polémica Alzate Larrañaga, 2001, La heroína mexicana, de Terracota también, Irreverencia y desacralización satíricas, La revelación verífica de la procesión del Corpus de la ciudad de Puebla, y con el doctor Michel Dubois, El siglo ilustrado. Además, Vida de Don Guindo Cerezo, edición crítica, notas y estudio del 2010. Isabel, qué gusto tenerte por acá y muchas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. También tenemos el día de hoy a Alberto Ortiz. Alberto es doctor en Historia y docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado Peijo y la tradición discursiva en contra de las supersticiones, en 2016, Magia y siglo de oro, la relación entre la tradición discursiva antisupersticiosa y la literatura en español de los siglos XVI y XVII, en 2007, Tratado de la superstición occidental, en 2009, Diablo Novohispano, Discursos contra la superstición y la idolatría en el Nuevo Mundo, 2012, Espejo de brujas, Mujeres transgresoras a través de la historia, 2012, y es coordinador de hermenéutica literaria. Prolegómenos hacia la propuesta exegética como método de interpretación de textos literarios, 2011. Actualmente desarrolla el proyecto de monología literaria, propuesta teórica y estudios de caso para la interpretación de la figura del mal en la literatura. Y bueno, aunque quizás pues es breve, sé que su trayectoria es mucha más amplia y pues también nos gustaría, si gustan, conversar un poco de ello y que nos platiquen sobre su libro. ¿Cómo surge? ¿De qué va? ¿Qué temas tocan? Bueno, todo lo que nos puedan platicar de él, lo agradeceremos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. Bienvenidos a todos y todas. Pues podríamos empezar con la conformación del trabajo alrededor de los estudios novohispanos. Creo que la más autorizada para desarrollar este tema, pues justamente se encuentra aquí con nosotros, la doctora Isabel Terán, que es una de las pioneras en abrir campo en este ámbito. Ha coordinado muchísimos proyectos alrededor de la investigación de la literatura y el pensamiento novohispano. Y este libro y algunos otros proyectos que podemos comentar surgen precisamente de la conjunción de un equipo en el que ella ha liderado desde hace muchos años. Así que si Isabel quiere presentar el efecto, empezamos. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por participar, aunque sea de manera virtual, en esta charla. Gracias por las palabras del doctor Alberto. Y bueno, efectivamente, los estudios sobre la literatura novohispana realmente tienen pocos años, ¿no? Iniciaron casi a mediados de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, con el trabajo de rescate de varios autores, principalmente de
Méndez Plancarte, que hizo el rescate de las obras de Sor Juana, y también hizo el rescate buscando en bibliotecas de diferentes poetas que no habían sido reconocidos. Normalmente se pensaba que Sor Juana era la única figura importante en el periodo virreinal, pero él demostró que había muchos otros poetas que había la pena o valdría la pena rescatar y revalorar, y publicó el famoso libro que es pionero también en este sentido, que se llama Poetas Novohispanos, en varios volúmenes publicados por la UNAM. Y de ahí en adelante empezaron a haber estudios literarios, poco a poco, así. Y bueno, digamos que además de que hay esfuerzos individuales, en el 87, en el Colegio de Michoacán, se hizo una especie de agrupación en torno al pensamiento novohispano, no específicamente a la literatura, al pensamiento novohispano, y ahí se propuso que se hiciera un congreso anual en donde reuniera especialistas de historia, de literatura, de arte, de filosofía, etcétera, del mundo novohispano, y eso empezó a formar grupos, empezó a conformar equipos de trabajo, ¿no? Y la Universidad Autónoma de Zacatecas, digamos, atendiendo a ese llamado, en 1993 funda una maestría en estudios novohispanos en la Facultad entonces de Humanidades, que empezó dentro de ese marco de agrupación, digamos, informal, porque nunca fue una agrupación formal, empezó a formar especialistas de humanidades específicamente en el estudio del mundo novohispano, ¿no? Entonces, digamos que Zacatecas ha sido pionera, ha sido el centro o el eje de formación de un grupo de investigadores que no solo es de la literatura, sino desde otros ámbitos, han fomentado estos estudios. Y el libro que hoy presentamos, pues es el resultado de un trabajo en equipo que se viene realizando, de un equipo que se forma desde, les digo, 1993, y que ha dado muchos frutos, ha dado muchos alumnos, muchos egresados, investigadores importantes, como el doctor Alberto Ortiz, que aquí está, y pues es, digamos, un fruto más de una larga trayectoria de un equipo de trabajo que se ha reunido en torno al estudio de esta literatura. Bien, el libro que nos ocupa es una coedición entre el esfuerzo editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el apoyo de una editorial reconocida con prestigio nacional e internacional, la editorial Terracota, que nos hizo el favor de participar en la edición de Cultura Literaria Novohispana, Las Palabras tras los Límites. Este volumen tiene la peculiaridad de reunir a un grupo de investigadores y especialistas en el ámbito de la cultura novohispana, desarrollando tópicos que discuten la situación, es decir, el estatus de las investigaciones alrededor del mundo novohispano y que proponen posibilidades temáticas de desarrollo de investigación para extender el dominio, la lectura, la difusión y la investigación propiamente dicha en esta área. La verdad es que es un libro del cual nos sentimos orgullosos porque además de sumarse a aquellos volúmenes que hemos publicado constantemente, no sin cierto esfuerzo y contratiempos económicos, como ustedes ya saben, todo libro requiere de ese tipo de esfuerzos. Bueno, hemos publicado volúmenes con temas específicos, como por ejemplo, La Nueva España Insólita, o uno de los más recientes, Nueva España en Perspectiva, que son proyectos de investigación, pero en especial, este volumen contó con la participación de algunos de los principales investigadores contemporáneos en el mundo de la cultura novohispana, y por eso decía que nos sentimos orgullosos de su edición, tanto por la calidad editorial como por los contenidos que se desarrollan. Por ejemplo, en orden de aparición,
tenemos la participación de uno de los doctores que han abierto camino alrededor de la literatura novohispana, el doctor Arnulfo Herrera, y combinado con algunos de los investigadores locales que también se han desarrollado bajo la tutela y bajo el desarrollo que Zacatecas ha tenido en este ámbito. No es presunción afirmar que junto con algunos otros grupos de trabajadores en esta área, de profesores en esta rama, Zacatecas se ha destacado precisamente por su conocimiento, su propuesta y su investigación en el área de la cultura novohispana. Así, por ejemplo, en este libro también participan María de Lourdes Ortiz Sánchez y Salvador Vera Ponce, compañeros universitarios. Luego tenemos el artículo de nuestra desaparecida y lamentablemente ya a estas alturas no nos acompaña, pero nos dejó un trabajo en este texto, la autora Claudia Parodi, que había estado trabajando en la Universidad de California de Los Ángeles, y pues una de sus propuestas, esta propuesta de analizar el lenguaje, en especial alrededor de una figura tan importante como Sor Juana, está implícito en este volumen. También tenemos algunos compañeros de universidades de otros estados, como el doctor Manuel Pérez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que participa obviamente con el tema de su dominio, que tiene que ver con sermones y retórica, y una de nuestras compañeras de trabajo en la universidad, la doctora Carmen Fernández Galán Montemayor, que también colaboró, más los que coordinan y algunos otros que a través de este acuerdo colectivo, porque de eso se trata, de coordinar esfuerzos alrededor de un solo tema de estudio. En este caso, la cultura literaria novohispana. ¿Qué es? ¿Cómo se fomenta? ¿Qué temas hay? ¿Qué tópicos se han desarrollado? ¿Qué falta por investigar? Hay mucho que trabajar al respecto, pero este volumen da cuenta, y creo que de acertada manera, de todo este complejo mundo que nos llama tanto la atención porque está vivo. Una de las líneas de trabajo de los que coordinamos este esfuerzo tiene que ver con identificar cuáles aspectos de la cultura novohispana permanecen, ya sea como reminiscencia o ya sea como reconstrucciones de ese pasado que también al parecer sigue muy vivo y que puede ser analizado, puede ser estudiado. Entonces, es un texto sí colectivo, pero que se centra en el ámbito cultural novohispano para poder analizar y discutir aquellos aspectos que consideramos son de primera importancia en las investigaciones de este ramo. Muchas gracias, Alberto. Justo me quedé pensando un poco en lo importante que es este tipo de textos porque nos regresan a la raíz, pero también lo contextualiza ahorita y nos hace pensar, bueno, ¿cómo fue la literatura novohispana? ¿Cómo es ahorita? Y también nos permite ver un poco de su evolución, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto, Isabel? Pues yo quisiera comentar que, por ejemplo, le decía en un principio que es unos estudios pues relativamente recientes, ¿no? Pero en este tiempo se ha investigado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Todavía siguen apareciendo textos que pues nadie sabía que estaban ahí o nadie sabía que existían, pero hay, a pesar de que ya se tiene una especie de panorama general de lo que hay o de lo que había, todavía no hemos dado el paso o todavía no podemos dar el paso hacia decir, como se podría hacer en la literatura española, de decir, este es el corpus,
este es todo el corpus de la literatura novohispana. Ya lo recolectamos todo, ya lo tenemos todo y ya sabemos qué hay. Ahora vamos a valorarlo y decir, bueno, aquí están los grandes, Sor Juana y quién más alcanzó esta altura, y aquí están los medianos, y aquí están los chiquitos. O sea, todavía no podemos hacer eso, porque otro de los grandes problemas de estudiar el mundo novohispano es el hecho de que el concepto de literatura es muy distinto, ¿sí? O sea, ahorita nosotros podemos decir es que la literatura, bueno, principalmente es la novela, hay también poesía, hay teatro, pero hay otra serie de géneros, digamos, o subgéneros que están ahí, que los admitimos como literatura, pero en el mundo novohispano hay como mucha mezcla, o sea, como decimos en la introducción, o sea, quien escribe es un erudito, y como erudito conoce de religión, de filosofía, de retórica, de un montón de cosas, ¿no? Y entonces sus producciones, pues no necesariamente son o teatro, o novela, o épica, o lírica, etcétera, ¿no? Sino que mezclan. Entonces, también tenemos que trabajar un poco a nivel teórico en el concepto de literatura desde esa propia época y establecer algunos límites para poder centrar lo que es el canon y lo que es el corpus de la literatura mexicana. Todavía está eso en proceso, no se ha acabado, ¿no? Y en ciertos momentos de los estudios sobre el mundo novohispano, digamos que el dique se ha abierto demasiado, y ahora hay que volverlo como a cerrar, ¿no? Porque ya hay no sé, en congresos, en estudios, pues ya prácticamente se podría entender literatura cualquier cosa, ¿no? Y tampoco es el caso, ¿no? Por eso se ha hablado, se ha tratado de acuñar algunos términos, como hizo el doctor también, que en paz descanse, José Pascual Buxó, de llamarla cultura literaria virreinal, porque la literatura está anclada en otras cosas, ¿no? En otras disciplinas, en otros saberes, en otros conocimientos, etcétera, ¿no? Y bueno, este libro, precisamente el de Cultura Literaria Novohispana, abarca como preguntas que todavía hay, ¿no? Por ejemplo, el artículo de Arnulfo Herrera, que es el que abre esta edición, pues se pregunta sobre esos errores o esos supuestos bibliográficos que hay que desmentir, ¿no? O sea, porque un autor dice que vio una obra escrita por Bartolomé de las Casas y esa obra nadie la ha encontrado ni sabe de su existencia, o sea, ahora hay que desmentir algunas cosas, ¿no? Como que el trabajo que hace Arnulfo Herrera en este artículo es muy interesante, porque va diciendo, se sabe o se supone que hubo estos libros y resulta que estos libros no existieron, ¿no? Y hay que desmentir eso, ¿no? O, por ejemplo, el texto de la doctora Claudia Parodi, también mencionado por el doctor Alberto Ortiz, en el sentido de, por ejemplo, en la literatura novohispana los autores son muy eruditos y se la pasan citando en latín, se la pasan citando autores, pero muchas veces esos conocimientos no partían de conocimientos directos de las obras, sino que venían a través de polianteas, de florilegios, etcétera. Y entonces la cita no es exacta. Y la doctora Parodi va analizando precisamente cuándo es una cita, cuándo es una paráfrasis, cuando Sor Juana dice, por ejemplo, este texto es de Cicerón y resulta que no está en las obras de Cicerón, o sea, detectando también esas cosas que me parece son muy interesantes. Y cada uno de los artículos de este libro como va respondiendo a una pregunta, porque todavía hay muchas cosas que responder sobre la literatura virreinal. Gracias, Isabel. Me dejas pensando, porque el subtítulo de la obra es Las palabras tras los límites. Y justo acabas de mencionar límites, pero no sé si quizá te comprendí bien. ¿Son estos límites de que aún falta mucho o a qué límites, al menos acá se refiere? Hay muchos límites que hay que establecer, desde el concepto de literatura, desde el concepto, por ejemplo, de realidad y ficción, muchos conceptos que faltan. De hecho, el propio término de literatura novohispana es bastante ambiguo, ¿no? Porque en ninguna otra literatura de otros países, es como si dijéramos, la literatura española medieval, pues no es literatura española, es literatura... ¿Qué? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuándo Sí, se sí. deja el latín vulgar, la literatura latina, y se pasa al español? Hay un límite claro, que es cuando se empieza a escribir en romance. Pero en realidad la literatura novohispana tendría que ser mexicana, pero México empieza en 1821.
Entonces, ¿qué es lo que está antes? ¿Es española? Pues los españoles dicen, pues no es mío, ¿no? Aunque haya sido mi colonia. Entonces, hasta el propio término es un problema de límites. Es un asunto en donde metodológicamente vamos a hablar de literatura novohispana que se enmarca en estos 3 siglos del mundo virreinal, pero es una etiqueta metodológica, ¿no? Entonces sí, hay que establecer límites y todavía nos faltan elementos para hacerlo. Poco a Sí, poco. estamos ante un problema de indefinición de la identidad del corpus. Lo que nosotros conocemos como literatura en general, muy probablemente es un concepto acuñado desde una realidad que no compartirían los novohispanos. Incluso muchos de nuestros presupuestos teóricos tendrían que ser discutidos no a la luz de nuestras propias definiciones, sino a la luz de las definiciones del mundo novohispano. El problema es que tampoco el mundo novohispano llegó a un acuerdo alrededor de la identidad de lo que escribía, porque no era necesario, porque había una especie de acuerdo tácito de que el hombre letrado estaba obligado a emitir juicios, a someterse a la autoridad y a la tradición de su propia cultura sin cuestionarla. Y nosotros heredamos una época que cuestiona los principios de autoridad y de tradición. Y entonces, cuando queremos regresar a la definición de la identidad de un fenómeno tan rico, tan extenso como es el mundo novohispano, nos enfrentamos a estas interpretaciones, a esta necesidad de buscar qué se dice más allá de los propios límites impuestos por los convencionalismos socioculturales de aquella época y además por los límites impuestos por nosotros mismos, tan sujetos a la teoría, tan sujetos al análisis, al método, tan obligados a responder con otras palabras las preguntas que hace la obra literaria. Por ejemplo, para nosotros la individualidad autoral es incuestionable. Esto lleva a la obligación de los autores contemporáneos de ser originales. Tienen que ser originales. Y el mundo novohispano no está sujeto al concepto de originalidad. Pueden tomar ideas de aquí, de allá y de acullá, y no hay concepto de plagio, no hay concepto de copia, no tiene ningún problema con hacer reuniones, súmulas, antologías completas para transmitir el pensamiento, porque lo importante es eso, la transmisión, la didáctica del texto. En nuestra actualidad hemos eliminado la necesidad de enseñar con los textos, algo que para ellos era muy importante, y hemos instalado el principio de originalidad obligatoria. De tal manera que ahora, si alguien escribe un texto, una novela, un cuento, un drama, lo que sea, y se parece a algún otro tema, ya no tiene el mismo gusto ni tiene la misma recepción entre el público. Por lo tanto, estamos hablando de dos identidades, ambas cuestionadas desde la obligación de establecer este corpus, este marco teórico general, que es lo que intentamos en este volumen y en otros que ojalá pronto se editen. Justo eso les iba a preguntar, porque tienen aquí, bueno, son algunos ensayos, pero supongo, y por lo que me platican, sí es una investigación que se pueden llevar muchísimos libros y que además hay que resaltar que pues, son investigaciones también, son pioneras, como lo mencionaste, y además muy importante. Todos los mexicanos deberíamos conocer un poco más de la literatura novohispana, incluso saber que quizá no es literatura novohispana, ¿no? Que también tenemos otras características y reflexionar sobre ello, ¿no? Se me hace bastante interesante. Y viendo el índice, quería preguntarles cómo fue como la selección de cada ensayo, cómo surgió esa selección. Alberto. Sí, bueno, la idea parte del hecho ya explicado por la doctora Isabel de enfrentar la necesidad de
ir colaborando en la construcción de un análisis más sostenido que, además de difundir todos los elementos valiosos de esta cultura, puedan proponer vías de acceso. Entonces, ante esta circunstancia, contactamos con los participantes, les propusimos el tema, discutimos algunos de los aspectos esenciales, como por ejemplo esta búsqueda de interrogar al texto, a la identidad del texto, de la obra en sí misma, y también de cuestionar la manera en que hemos revisado la literatura y en general la cultura novohispana para ver si estamos haciendo lo correcto. Hay que poner en tela de duda nuestros propios métodos de acercamiento a estos textos, porque, insisto, muchos de ellos pueden tener sorpresas o pueden tener facetas que no hemos visto precisamente porque nos sometemos a nuestros propios criterios y no estamos revisando los criterios del pasado. Entonces tenemos que hacer una combinación de ambas cosas. Este fue el acuerdo y los que participaron, insisto, una combinación de especialistas locales, nacionales, más los que trabajaban en otras universidades del extranjero, como la doctora Parodi, y tuvimos pronto respuesta y tuvimos la fortuna de que Terracota se interesara en el proyecto y en esta coedición con nuestra universidad, pues nos diera un volumen elegante, agradable, bien equilibrado, que está a disposición de los lectores, independientemente de que sean especialistas o no, porque este es otro de los trabajos, esta es otra de las tareas que tenemos pendiente. Ya estamos en una segunda o tercera generación para revalorar la cultura novohispana. Ya no está en duda el aporte de esa época. Ahora hay que aquilatarla, hay que difundirla, hay que llevarla hasta la conciencia de todas las personas interesadas en reconocer de dónde vienen y qué les constituye como país, como espacio, como mundo, como microcosmos. Y en esa medida podríamos incidir en tanto profesores de época virreinal en una revalorización ya no de investigadores, ya no de especialistas, sino del público en general, que es, a fin de cuentas, un punto que nos interesa mucho conseguir en un momento dado. Yo quisiera agregar, si me lo permites, que hay una brecha muy grande entre los estudios sobre el mundo virreinal y lo que el público en general sabe del mundo virreinal. Y yo creo que hay porque, digamos, se han desarrollado muchos estudios últimamente, pero la dificultad de divulgarlos es un problema, ¿no? O sea, hagan de cuenta que todos nosotros o el equipo que hemos estado trabajando, los grupos de investigación que se han conformado, tenemos una producción bastante acelerada, rápida, etcétera, pero se hace un cuello de botella a la hora de sacar eso a publicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema editorial realmente es un problema importante, ¿no? Pero entonces, digamos, hay un nivel en donde la investigación está por aquí, pero la gente tiene un conocimiento del mundo virreinal como por acá. Todavía hay muchos clichés, todavía hay muchas ideas falsas, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un punto intermedio entre esto y esto, que son las novelas con tema o las telenovelas que van sacando. Es decir, hay una producción últimamente a raíz del Bicentenario y todo eso, que se ha dado un boom de novelas, de narraciones, que son aparentemente novelas históricas o historias noveladas o una cosa así. Y entonces también es importante dar a conocer a través de libros como este que estamos presentando hoy, un poco de cómo era realmente el mundo virreinal, porque muchas de estas novelas, digamos que tienen diferentes intenciones, algunas tienen una intención simplemente de diversión o de comercialización, pero otras sí tienen o demuestran o manifiestan un interés histórico y muchas veces no están apegadas a la historia y entonces la gente se queda con esa imagen, me explico, y es una imagen a lo mejor un tanto distorsionada
de lo que realmente fue el mundo novohispano. Entonces, por eso es importante que libros como este se divulguen, se conozcan, para que la gente realmente entienda cómo era el mundo virreinal y cómo era la literatura virreinal y no siga creyendo una serie de cosas que a lo mejor son supercherías, falsas ideas, etcétera. Sí, porque además es pues parte de nuestro lenguaje, ¿no? O sea, cómo nos expresamos, pues tiene su origen ahí. Y también entender que pues no solamente fue Sor Juana, ¿no? Sino hay que escarbar un poco más, conocer un poco más de personajes y eso yo creo que también puede ser inspirador, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. De eso se trata, de buscar más alternativas, de buscar más personalidades, más objetivos y que todos nos enteremos de lo amplio, de lo extenso que era este universo. Es geográficamente y temporalmente es muy extenso. Entonces, hay mucho que hacer. Por lo pronto, esta posibilidad de explicar cómo estamos leyendo el pasado, esto también es una tarea que hemos abordado, que hemos propuesto algunas formas de trabajo y nos interesa bastante que el público en general entienda más precisamente cuál fue la realidad del pasado novohispano, independientemente de las ficciones que se puedan hacer alrededor de él. Creemos firmemente en que el camino está abierto, que es un tema interesante y que además forma parte de la identidad nacional. Sí, yo nada más quisiera comentar que para poner un poquito en perspectiva, la Nueva España duró 3 siglos, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, terminó en 1821. Si se piensa que el México independiente aún ni siquiera cumple 3 siglos y que los estudios del mundo novohispano empezaron en los años 50 del siglo XX, pues te podrás imaginar que, o sea, es como ir a escarbar en un gran campo y apenas hemos excavado una parte, ¿no? O sea, los historiadores una parte, los filósofos otro, las literaturas, pero todavía no hemos ni siquiera como México independiente completado el mismo periodo que fue el mundo virreinal. Entonces, pues hay mucho que hacer todavía. Digamos que sobre todo a los chicos jóvenes que estudian literatura, les interesa mucho más la literatura contemporánea, la literatura del siglo XX, se enfocan hacia allá. Pero bueno, o sea, a través de nuestras clases, porque afortunadamente todos los que nos dedicamos a esto, además somos profesores del área de licenciatura, pues podemos atraer a algunos jóvenes interesados a que sean como las fuerzas básicas, digamos, o los que van a ir a sustituyéndonos en un cambio generacional de investigadores. Porque como decía Alberto, pues nosotros ya somos los segundos, la segunda o la tercera generación, pero necesitamos formar a jóvenes para que continúen con esta labor de rescate y de trabajo de teorización del mundo virreinal. Sí, es muy importante para que se siga investigando y también a todas las personas a invitarlos a que lo lean y también que se contextualicen, ¿no? Si necesitan ir a un edificio virreinal a leerlo, pues qué maravilla, ¿no? Buscar espacios y también eso genera una conexión pues con la literatura novohispana en este caso, ¿no? Sí. Miren, para todos nuestros lectores, la verdad es que si van a leer algo y si están interesados en este mundo tan rico, pues hay que ir con los que saben. Y es algo que pueden encontrar en el libro. Todos ellos son especialistas en la materia, no son personas improvisadas, no van a encontrar ideas vagas ni peregrinas, de tal vez era así, o, en fin, no, se trata de gente que ha dedicado su vida a reconocer, a investigar, a analizar y a interpretar correctamente, en la medida en que nuestra humanidad nos lo permite, la cultura novohispana, los textos, los personajes, los escritores, los juegos políticos y económicos que son tan importantes, los juegos de poder, las posibilidades de escritura de la época, sus cerrazones, pero también sus aperturas. Entonces, están frente a un texto con
autores que saben de lo que hablan. Y esto es importante porque encuentran verdades. Todo lector encuentra verdades en un libro que está seriamente armado. Así que por eso los invitamos a su lectura. Pues muchas gracias por todo lo que nos han compartido. Me gusta mucho porque abre mucho panorama. Pues sí, me surgen muchas dudas. Quiero empezar a leerlo a profundidad. Sí quiero, bueno, pero en lo personal me gusta mucho la historia. Entonces, pues qué gusto platicar con ustedes. Para ir cerrando, ¿alguna recomendación que ustedes tengan para leer el libro? Si alguien se interesa mucho más, no sé si directamente en artículos de la universidad, si algunas redes sociales que puedan seguir, no sé, como más herramientas que contextualizan el texto. Pues yo, como parte del trabajo del cuerpo académico del grupo de investigación que tenemos, hay una página en Facebook que se llama Literatura Novohispana, que es donde vamos poniendo ahí información sobre congresos, eventos, obras literarias, etcétera. Y bueno, hay varias páginas en internet que tienen que ver también, por ejemplo, la UNAM tiene una que se llama Investigadores del Pensamiento Novohispano. Hay varias páginas en donde se puede ir empapando un poquito de esto, ¿no? Y bueno, ya nada más como para concluir y cerrar, yo creo que tenemos en México tenemos como una cuestión privilegiada. Y es que la historia no está necesariamente solo en los libros, sino que está también en la vida cotidiana. O sea, ustedes en la Ciudad de México, digo, estamos en Zacatecas y aquí también pasa algo muy parecido, pero tienen ahí los edificios, o sea, a lo mejor pasan por la catedral y pasan por el Templo Mayor o pasan por el Palacio de la Inquisición, y a lo mejor están tan acostumbrados que no se dan cuenta que ahí está la historia, ¿sí? Que pueden leer la historia. Y entonces un poco, muchos de esos edificios, muchas de esas cosas son protagonistas de la literatura novohispana o de estas obras, ¿no? O sea, habría que establecer como un diálogo entre el texto y esas ruinas o esos edificios que siguen ahí presentes, me explico, o sea, hacer un recorrido por el centro de la Ciudad de México, pues es donde estuvo Bernardo de Valbuena o donde estudió fulanito de tal, o sea, ahí están. Y qué bueno que están todavía ahí, me explico. Entonces, es como, no solo es una cultura sobre el pasado, sino ese pasado está aquí todavía y todavía lo podemos vivir. Esa sería como la invitación, o sea, leer el libro y ver que esto que está aquí en el libro no está muerto, está vivo en el presente. Bien, a mí me gustaría al respecto, bueno, recomendar el repositorio Cascán de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En él van a encontrar varios de los artículos y varios de los libros que los coordinadores de este volumen hemos publicado. Están aquellos que pueden estar libres de derechos de autor, están a disposición de todos los lectores. Y también la página de academia.edu, también ahí tenemos artículos, libros, y también están libres de derechos, pueden ser leídos, pueden ser usados, los pueden bajar, pueden buscar por temas. Está el tema de literatura novohispana y seguramente van a tener enfrente textos muy importantes redactados por la doctora Isabel y algunos otros colegas que son verdaderas luminarias en el tema. Y también para cerrar, me gustaría recordar la importancia que tiene la tarea continuada de edición de textos novohispanos. Algo que no ha terminado. Cada vez que pensamos que ya está todo editado, nos encontramos con nuevos textos, con nuevos esfuerzos. Por ejemplo, hay muchísimo texto en latín que hay que traducir para conocer al público en general. Hay otros textos, poemas, sermones, protonovelas que están surgiendo constantemente. La doctora Isabel ya publicó justo en Terracota una de estas protonovelas. En fin, la edición de los textos novohispanos sigue siendo importante, porque eso permite difundir esta cosmovisión, esta cultura en especial, y también permite que los que investigamos y desarrollamos ideas alrededor
de las explicaciones, pues tengamos una mejor perspectiva. Así que la invitación está abierta. Es muy importante mantenerse en la lectura. Ahora estamos en un espacio adecuado para pasar horas y horas leyendo y dejamos esta modesta contribución a todos los lectores. Cultura literaria novohispana, la palabra tras los límites, de Terracota y la UAS. Muchas gracias por escucharnos y por atendernos. Oh, gracias a ustedes, es un gusto. Y ahí está el llamado a editores, a lectores, a escritores, investigadores, todos tenemos un papel aquí, y si no lo tenemos, pues hay que buscarlo porque ahí está esperándonos. Muchísimas gracias por esta gran plática. Hay que promoverla, difundirla mucho. En esta ocasión pues estamos en esta feria virtual de Zacatecas, pero la maravilla de esto es que, pues bueno, trasciende fronteras y estamos en Ciudad de México, Zacatecas y bueno, el mundo, ¿no? Que se dé a conocer a todo el mundo. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Sí, y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.